Este es el segundo episodio sobre probabilidad y combinatoria. En el primer episodio estuvimos viendo las distintas formas que existían de calcular probabilidades. Vimos las probabilidades subjetivas, la ley de estabilidad de las frecuencias y la regla de Laplace. La regla de Laplace consistía en calcular la probabilidad mediante el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Para poder aplicar Laplace, todos los sucesos elementales de un experimento tenían que tener la misma probabilidad de ocurrencia. Vamos a centrarnos en este episodio sobre la combinatoria. ¿Para qué sirve la combinatoria? La combinatoria es una herramienta matemática que nos permite contar las diferentes formas en las que se agrupan los elementos de un conjunto. Es especialmente útil para aplicar el criterio de Laplace. La combinatoria está formada por permutaciones ordinarias o con repetición, variaciones ordinarias o con repetición y combinaciones. Vamos a ver a continuación las expresiones matemáticas de cada una de estas fórmulas. Las podemos ver aquí. Y vamos a ver en qué casos se aplica cada una de ellas. Para lo cual vamos a intentar seguir un procedimiento mecánico. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el orden distinto implica un suceso diferente. Es decir, si el orden de alguna manera influye en el resultado. Si la respuesta a esta pregunta es no, estaremos hablando de combinaciones. Si el orden sí implica un suceso diferente, la siguiente pregunta que nos haremos es si están siempre los mismos elementos. Si la respuesta es no, vamos, dependiendo de si puede o no haber repeticiones, hablaremos de variaciones ordinarias o de variaciones con repetición. Si el orden distinto implica un suceso diferente y siempre están los mismos elementos, dependiendo de si puede o no haber repeticiones, hablaremos de permutaciones ordinarias o de permutaciones con repetición. Las fórmulas de las combinaciones las tenemos aquí. Combinaciones de n elementos tomados de m en m. Esta fórmula está incorporada en la mayoría de calculadoras científicas actuales. Las variaciones ordinarias, aquí tenemos también su fórmula, serían variaciones de n elementos tomados de m en m. Y también la mayoría de calculadoras actuales contienen de inicio esta función. Las variaciones con repetición de n elementos tomados de m en m, las permutaciones de n elementos y las permutaciones con repetición de n elementos donde uno se repite alfa veces, otro beta veces, etc. Y su fórmula sería esta. En el episodio anterior estábamos viendo un ejemplo. Imaginemos que se lanzan 3 dados y queremos saber la probabilidad de que los puntos obtenidos sumen 17. Defino el suceso A como los puntos obtenidos suman 17. Ponemos algunos ejemplos del espacio muestral. Por ejemplo, esto significaría que con el primer dado ha salido un 2, con el segundo dado un 5 y con el tercer dado un 6. El espacio muestral era el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Y, en principio, si el dado no está trucado, todos y cada uno de estos resultados tiene la misma probabilidad de ocurrir, por lo tanto podremos aplicar Laplace. El suceso A, los puntos obtenidos suman 17, estaría compuesto exclusivamente por 3 sucesos. ¿Cuántos casos posibles existen? Para contar los casos posibles podríamos estar poniendo manualmente ejemplos de todos los sucesos que podrían ocurrir, lo cual puede ser un proceso largo con el riesgo de que se nos olvide algún resultado. Por lo tanto, vamos a aplicar la combinatoria. ¿El orden distinto implica un suceso diferente? En este caso sí, puesto que se puede obtener un mismo resultado en cuanto a la suma de puntos obtenidos simplemente alterando el orden de aparición. Y esto hace que un suceso sea más probable que otro. Por lo tanto, la respuesta a esta primera pregunta es sí. ¿Están siempre los mismos elementos? Pues no, porque por ejemplo aquí aparece un 5 y en este segundo resultado del experimento no está el 5. Por lo tanto, no siempre están los mismos elementos. ¿Puede haber repeticiones? Pues sí, porque con un dado puede salir un 6 y con el segundo dado salir otro 6. Luego sí puede haber repeticiones.
El resultado serían variaciones con repetición de n elementos tomados de m en m. Aplicamos, por tanto, el criterio de Laplace, número de casos favorables entre casos posibles. Vimos que los casos favorables eran 3, eran los resultados que sumaban 17, que son estos 3 resultados de aquí abajo. Y en los casos posibles son variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3. Esto es 6 al cubo, 216. Luego la probabilidad sería 3 dividido 216, 0,0139. Vamos a ver otro ejemplo. La lotería primitiva. La lotería primitiva es un juego que consiste en aceptar una combinación de 6 números que se eligen al azar de entre un total de 49. Vamos a suponer que se juega la apuesta básica. ¿En qué consiste la apuesta básica? En marcar 6 números de entre el total de 49 que existen. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si jugamos la apuesta básica? ¿Podemos aplicar Laplace? Pues sí, porque todos y cada uno de los resultados del experimento tienen la misma probabilidad de ocurrir. Necesitaremos contar cuántos casos posibles hay. Y aquí es donde entra en juego la combinatoria. El sorteo consiste en seleccionar 6 números de entre un total de 49 y gana el sorteo el que acierte los 6 números sin importar el orden en el que estos aparezcan. Aquí tendríamos posibles resultados del experimento. Puede salir el 2, el 39, el 15, el 46, el 8 y el 29. Si estos resultados salieran en otro orden, el resultado del sorteo sería exactamente el mismo. Por tanto, el orden no influye. Aplico Laplace, puesto que todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir, y podemos realizar el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Casos favorables sería 1, puesto que estoy haciendo la apuesta mínima, o sea, de todas las combinaciones yo elijo una. ¿Y cuántos casos posibles hay? Vamos a intentar averiguarlo utilizando la combinatoria. La primera pregunta que nos hacemos es si el orden distinto implica un suceso diferente. Hemos visto que no, porque aquí no se trata de acertar el orden en el que aparecen los números, sino simplemente los números. La herramienta matemática que tendremos que utilizar son las combinaciones de 49 números que los vamos cogiendo de 6 en 6. Esto arroja un total de 13.983.816 casos posibles. Evidentemente en este ejemplo sería imposible hacer el cálculo manual del número de resultados posibles. No tendríamos más remedio que utilizar la combinatoria. La probabilidad de ganar si realizamos la apuesta mínima sería un caso favorable entre 13.983.816 casos posibles y la probabilidad sería prácticamente de 0. En el caso de que quisiéramos aplicar esta misma metodología para la quiniela, ¿cómo lo realizaríamos? La quiniela consiste en asignar un 1, un X o un 2 a cada uno de los partidos de una jornada en función de que pensemos va a ganar el equipo local que juega en casa, va a haber un empate o va a ganar el equipo que juega fuera de casa. ¿Podríamos en este caso aplicar el criterio de Laplace? ¿Cuántos casos posibles existen? Lo vamos a ver en un próximo episodio. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.